Bueno, muchas gracias sobre todo a Carmen y al Máster de Estudios Literarios y a esta casa por invitarme a dar esta tercera conferencia de las tres coronas, como se llaman en italiano, de Dante Petrarca y Boccaccio. Como ella ha resaltado, yo soy sobre todo dantista, mis conocimientos de Boccaccio son bastante limitados. Por eso me he hecho un guión así súper estricto para no distraerme mucho, y también tengo aquí el libro, el manual, por si acaso me olvido de alguna obra o de alguna fecha, alguna cosa. Pero en realidad, esta es una conferencia introductoria, una hora como mucho, ¿no? Probablemente menos, y por lo tanto no me voy a poner a comentar obra por obra de una obra vastísima que es la obra escrita por Giovanni Boccaccio, sino que, y además como está dirigido esta conferencia sobre todo a alumnos del Máster de Estudios Medievales, lo que voy a intentar dar son 4 pinceladas, o casi mejor diría 4 criterios, para que luego la lectura de las obras de Boccaccio, primero para animar a la lectura de las obras de Boccaccio, y después para que cuando se lean esas obras pues se tenga una orientación y se tenga un criterio para leerlas, ¿no? No me voy por lo tanto, a detener tanto en los detalles o en las polémicas, digamos, de tipo textual o de tipo cronológico, que hay muchísimas, ¿no?, acerca de las obras, sino, como digo, a dar un pequeño esquema ideológico de cómo habría, en mi opinión, que leer la obra de Giovanni Boccaccio. Bien, Giovanni Boccaccio, como pasa con muchos otros autores, pero con él especialmente, ha tenido, digamos, una fortuna crítica que ha deformado un poco, en mi opinión, su lectura y su visión, ¿no? Realmente lo que quiero hacer en esta conferencia es un poco limpiar esa viscosidad que se ha pegado al texto, porque siempre se le ha considerado, especialmente por su gran obra, el Decameron, como el defensor de la naturaleza humana y del sexo, sobre todo, y de la alegría y de la falta de prejuicios frente a las tinieblas medievales, escolásticas, etcétera, etcétera, que combatía en su obra, ¿no? Hasta hoy en día, hace un año, ¿no?, menos de un año, salió un número de Ínsula dedicado al Decameron, a Boccaccio en España sobre todo, pero en general a Boccaccio, y no sé si todos, pero una gran cantidad de artículos escritos por colegas y por gente estudiosa seguían repitiendo el mantra, ¿no? El defensor, el intérprete privilegiado, lo tenéis ahí, de la naturaleza humana. Intérprete privilegiado de la naturaleza humana frente a esas tinieblas medievales, oscuras y tal. Esto es un esquema ideológico que tiene, no lo voy a recorrer ahora, que tiene su razón de ser histórica y su funcionalidad histórica, y que como esquema ideológico ha tenido un éxito espectacular. Yo este año, por cuestiones, porque estoy en un programa de innovación docente, pues les pedí a los alumnos del curso que tengo de Cultura del Renacimiento, donde leemos el Decameron, que me hicieran un trabajo sobre la luz en el Renacimiento, y después de 4 meses de clase, el 80% de los trabajos empiezan diciendo: el Renacimiento es la época de la luz y en la recuperación de los clásicos frente a las tinieblas medievales. Y yo me cago en la leche, pero si el primer día que entro en clase empiezo a decir: por favor, estos son esquemas que están bien para el bachillerato, están bien para la discusión política, que es para lo que sirvieron, como cuando el ministro de Cultura italiano dice que Dante es el primer autor de derechas, vale, eso para la política. Aquí en la universidad no podemos quedarnos en eso, ¿no? Tenemos que intentar entrar realmente en la objetividad histórica de la obra y cómo fue creada y para qué. Y el primer principio evidente es, como diría Gismonda, vamos al principio de las cosas, es que nadie escribe desde el vacío de lo humano. El vacío de lo humano es como pelar las capas de la cebolla y al final te quedas sin cebolla. Nadie escribe sin cebolla, escribes desde una realidad histórica que te genera, te produce, ¿no? Entonces, muy bien,
efectivamente hay síntomas textuales que permiten esa lectura tradicional de Boccaccio como el intérprete privilegiado de la naturaleza humana. Pero en realidad, si se escarba un poquito más, habría que decir algo todavía más fuerte. Boccaccio, el inventor de la naturaleza humana, uno de los inventores, junto con Petrarca, ¿no?, de la naturaleza humana. Boccaccio escribe en un momento de mucho conflicto político y social y económico, y en un momento en el que se está produciendo una formación económica, social y política nueva, que son las ciudades-estado italianas, los comuni en ese momento, luego serían las signorie, y en medio de un medio feudal, ¿no? Estas ciudades están desarrollando otro modo de producción, están innovando, llevaban ya desde mitad del siglo XIII otro modo de producción, que es el modo de producción mercantil, que según algunos historiadores es la primera fase del capitalismo o el inicio del capitalismo. Ahí tienen muchas discusiones entre los historiadores, pero que en todo caso tiene algunos elementos, para mí básicos, que son los que luego van a dar lugar al desarrollo capitalista, que son la conversión de las cosas en mercancías, la conversión del dinero en capital y la explotación dentro del proceso de trabajo, es decir, la explotación de la propia vida. Esos tres elementos están ya en las ciudades italianas desde al menos 50 o 60 años antes de que Boccaccio empezara a escribir. Y van a producir, por lo tanto, un nuevo modo de vivir la vida, un nuevo modo de entender la vida, un nuevo modo de imaginar, de sentir, de desear por parte de las personas, que empieza a dar síntomas textuales en las obras literarias y en las obras artísticas. La clave está en que hasta Boccaccio y Petrarca los síntomas textuales, como vimos con Dante, son más bien síntomas textuales de una crisis muy profunda en el modo de entender la vida, la concepción del mundo, por decirlo en sentido gramsciano, o inconsciente ideológico, por decirlo con el término de Juan Carlos Rodríguez, propio de la Edad Media, propio del feudalismo, para ser exactos, que es el inconsciente ideológico sacralizado, feudal. Pero en Boccaccio y en Petrarca, por primera vez aparecen síntomas textuales clarísimos de un nuevo modo de concebir la vida, un nuevo modo de entender la vida, que es lo que luego Juan Carlos Rodríguez denominó el inconsciente ideológico animista. Esto produce una cuestión de historia de la literatura que es muy interesante, porque normalmente se habla del Renacimiento o del humanismo. En el caso de los manuales italianos sitúan la frontera en 1400, no sé por qué, por el cambio del siglo, supongo, atraídos por la cuestión del siglo. En el caso de los manuales españoles o de otras literaturas hablamos ya del siglo XVI, pero aquí es que estamos hablando de 1330, es decir, mucho tiempo antes de lo que luego se desarrollará en el resto de Italia. Yo sostengo, y me batiré en duelo si es necesario, para sostenerlo, que la nueva concepción del mundo, o si queréis, el periodo humanista renacentista, empieza con Boccaccio y con Petrarca en 1330, es decir, mucho antes de lo que sostienen los manuales, que siguen hablando de Boccaccio y de Petrarca como autores medievales. Es una cosa completamente absurda, desde mi punto de vista. Boccaccio es un intelectual orgánico de la clase dominante en esas ciudades. Boccaccio era el hijo de un ejecutivo, de un alto ejecutivo de la banca de los Bardi, que era pues la segunda banca más potente del mundo en ese momento, y como tal hijo de ejecutivo, él también trabajó en la banca y lo mandaron a Nápoles a hacer su trabajo, pues su trabajo económico mercantil, ¿no? De hecho, hay unos textos muy bonitos en los que dice que, una cosa como muy actual, se queja de que él no ha podido recibir una formación literaria y filosófica adecuada porque su padre le obligó a hacer el mercader, ¿no? A hacer de banquero, ¿no? Y siempre se quedará, estos además son textos de vejez, o sea, él toda su vida se quedará con esa idea que frente al gran Petrarca, que era el erudito y
el gran sabio, él siempre había sido una persona autodidacta que se había tenido que buscar la vida a nivel intelectual, ¿no? Pero precisamente por ser quien es, también Petrarca lo era, y por estar, digamos, en el cogollo de ese nuevo modo de producción mercantil que se está desarrollando, Boccaccio vive en sus carnes y en sus deseos y en sus aspiraciones y en su inconsciente ese modo de producción de manera completamente directa, ¿no? Cuando hablamos de aristocracia mercantil, si os dais cuenta, hay una contradicción en el término, ¿no? Porque la aristocracia es feudal, por antonomasia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es un poco contradictorio. Esta clase dominante, por un lado, consigue su riqueza al modo mercantil y, por lo tanto, con asalariados, con comercio y con inversiones y con especulación, etcétera, etcétera, pero por otro lado muchas veces reinvierte sus riquezas en feudos. Con lo cual está como ahí a medio caballo entre ser una clase mercantil y ser una clase que todavía le interesa que fuera de las ciudades haya un método feudal, un modo de producción feudal. Por eso le llamamos aristocracia mercantil. Estamos hablando de banqueros, básicamente banqueros y mercaderes, también algunos grandes artesanos del arte de la lana, etcétera, pero que insisto, reinvierten muchas de sus riquezas en feudos, que se los compran a los señores feudales, que están completamente arruinados, y entonces están ahí en esa tesitura. La unidad básica, la unidad de producción y la unidad social básica ya no es el feudo, por tanto, sino que es algo que os sonará, porque sigue siendo muy actual, la familia. La familia, dicho en italiano y con acento de la mafia, la familia, que es la familia extensa, no es la familia nuclear burguesa del siglo XVIII, XIX y XX, sino la familia que implica siervos, esto es muy curioso, siervos y asalariados, las dos cosas, autónomos diríamos hoy, ¿no? Que serían los que contratan, secretarios y tal, y negocios. El libro de la familia de Leon Battista Alberti, en mitad del siglo XV, describe perfectamente la ideología de esta nueva unidad económica, que es la base de la ciudad, ¿vale? Es la base de la ciudad mercantil. Claro, como digo, esto que estoy describiendo rapidísimamente porque no tenemos tiempo, produce un nuevo modo de entender la vida, un nuevo modo de vivir la vida, para ser exactos. Y creo que se entiende mucho mejor, como digo ahí, la obra de Boccaccio, no si la entendemos como un tipo que defiende la libertad humana esencial, la naturaleza humana de follar con quien quieras, frente a las tinieblas medievales, las monjas, los curas y todo eso, sino como alguien que busca de alguna manera inconscientemente primero instaurar, primero darle forma a esa nueva concepción del mundo, después propagarla, hacerla fuerte, porque una de las claves básicas es que es una concepción siempre amenazada, nunca hegemónica, sino dominante en las ciudades pero amenazada a nivel global, y la defensa de esa concepción del mundo nueva, que va unido a un nuevo modo de vida y, por tanto, a un nuevo modo de producción y de explotación, que es el modo mercantil, como os digo. Por eso yo creo que se entiende mejor la obra de Giovanni Boccaccio si se la entiende como una obra de combate ideológico-cultural. Y digo combate porque la hipótesis que voy a defender aquí es que Boccaccio es un tipo con una gran conciencia ideológica. Por detrás de sus burlas, de sus cachondeos y de todas las risas que produce, porque el humor es siempre un modo muy interesante de desmontar o de montar la ideología, por debajo de esas aparentes burlas hay realmente una conciencia de cuáles son los conceptos claves del mundo sacralizado que quiere atacar y cuáles son los conceptos claves de su mundo que quiere difundir y que quiere hacer dominantes. Como ahora voy a intentar mostrar con 2 o 3 ejemplos porque no me puedo extender mucho más. Bien, para entender esto históricamente tenemos que entender, por tanto, que estamos en un momento muy impresionante. Muy impresionante, ¿por qué? Porque el inconsciente ideológico sacralizado feudal había sido el dominante en Europa durante 1000 años. 1000 años. Con sus variantes, con sus
digamos, crisis, etcétera, etcétera, todo lo que queramos, pero al final hay una idea que es: el mundo es una huella de Dios, por semejanza y desemejanza, un vestigio divino, etcétera, 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 que durante 1000 años había constituido, conformado la vida de las personas. Es decir, que estaba metido hasta el tuétano del inconsciente de la gente. Esto es una cosa que a veces nos cuesta valorar, ¿no? Y de repente es como cuando hablamos de Copérnico, es decir, sí, vale, Copérnico, pero es que el sistema tolemaico llevaba, no sé, 16 siglos o 15 siglos sin que nadie lo discutiera, ¿no? Aquí pasa algo parecido, ¿no? Esa concepción sacralizada estaba, y luego dura hasta nuestros siglos, digamos, en el inconsciente colectivo, en los inconscientes colectivos, con todas las variaciones y matices y estudios que hay que hacer, evidentemente. Y es la primera vez que al menos la primera vez que sepamos, que hayamos detectado, que en un espacio suficientemente importante como es el de las ciudades-estado italianas, puede que en algún otro lugar de Europa que yo no conozca también haya síntomas, por ejemplo, en Londres, en París, en Flandes, no lo sé. Eso habría que estudiarlo más despacio, yo no lo conozco, pero es claro que en las ciudades comerciales italianas, de la Toscana, de la Reggio Emilia, de la Lombardía, del Véneto, se produce el cambio social suficientemente fuerte como para que haya una nueva concepción del mundo que luego le vamos a llamar inconsciente ideológico animista o del alma bella. Y aquí se produce una paradoja que yo se lo explico a mis alumnos utilizando una metáfora que es la metáfora de la paleta de colores, ¿no? Que es muy divertida. Si nosotros cogemos este color, por ejemplo, ¿no? ¿Veis el marcador, no? Este color, vamos a ver otro. Este color, por ejemplo, nosotros decimos que es verde, ¿vale? Es verde, ¿no? Luego, si fuésemos esteticien, diríamos verde pistacho, verde ilusión, verde lo que sea, pero verde. Sí, ¿no? Y este también es verde, ¿no? Vale. Y este, en cambio, es amarillo. ¿Sí? Ahora, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las, ¿cómo se dice?, de las frecuencias, un físico te va a decir que este amarillo está mucho más cercano de este verde que este verde de este otro verde. ¿Entendéis lo que quiero decir, verdad? Y sin embargo, les llamamos verdes a los dos. Y al otro lo llamamos amarillo. Bueno, pues el amarillo es Boccaccio. Este amarillo es Boccaccio y Petrarca. Y este amarillo es Dante. Y este verde es Dante. Desde el punto de vista histórico, Boccaccio, Petrarca y Dante trabajan básicamente con los mismos materiales. Básicamente. Que son, en su mayor parte, materiales medievales, no de la antigua grecolatina. Esto es un cuento chino que nos han contado. Uy, perdón, un cuento que nos han contado. Y sin embargo, evidentemente Dante está mucho más alejado, yo qué sé, de un autor de crónicas ostrogodas del siglo VI, ¿no? Y sin embargo, sí hay razones, yo estoy de acuerdo en la apreciación de que el autor de crónicas ostrogodas del siglo VI comparte el color con Dante, aunque Dante está ya ahí en la frontera casi. Y sin embargo, Boccaccio las primeras obras de Boccaccio son 14 años después de la muerte de Dante. 14 años, o sea, nada, desde el punto de vista histórico. Y sin embargo, están en otro color. Y la gran cosa bonita para investigar y para estudiar es por qué están en otro color, ¿vale? ¿Por qué podemos decir que Boccaccio no es un autor medieval? No es el color verde, sino el color amarillo. Esa es una cosa que a mí me da muchas vueltas en el coco cuando leo a estos autores. La cuestión es cómo aparecen los síntomas textuales por primera vez en las obras de arte, o en las de filosofía, pero parece ser que primero aparecen en las de arte, ¿no? La cuestión es que para que exista un inconsciente ideológico tiene que haber existido durante décadas un modo de vida, un modo de producción y de explotación, digamos, socialmente prestigioso y que llegue a tener la coherencia suficiente y la autonomía suficiente, es decir, dicho marxistamente, que pertenezca a una clase
social o unas clases sociales con capacidad de autonomía frente a otras, hasta que llega un momento en que se empieza a percibir, ¿vale? En que empieza a producir síntomas. Síntomas lo digo siempre en sentido psicoanalítico. Empezamos a ver, por condensación y desplazamiento, pues que, ahora lo vamos a ver, pues que a lo mejor Boccaccio, cuando dice amor, no está diciendo exactamente lo mismo que Cavalcanti. Hostia, fíjate que esto que dice aquí Boccaccio, ahora vamos a ver un ejemplo, pues esto no lo podría haber dicho Dante, aunque parece que es más o menos lo mismo, ¿no? Esa sería como la primera fase, el momento de cambio. Luego se produce lo que Juan Carlos Rodríguez llama la tematización, es decir, ese modo de vida, ese inconsciente, empieza ya a producir explicaciones, digamos, coherentes de vida, que no tienen por qué ser teóricas, filosóficas, etcétera, hasta que, por ejemplo, en este caso, fijaos que aquí vamos a ver cosas, bueno, no sé si vamos a ver, pero hay elementos que son platónicos, pero ellos no saben que son platónicos, no son conscientes, luego lo serán. Luego el neoplatonismo será la gran tematización de este periodo, ¿no? Mucho después, 100 años después casi. Pero ahí se empiezan a producir tematizaciones y las primeras son las de Boccaccio y las de Petrarca. Las de Boccaccio son las obras de juventud, son muy impresionantes, ahora vamos a ver un poco por qué. Y entonces, como dice Juan Carlos, se produce el movimiento de vuelta, el movimiento de legitimación. Esas tematizaciones, cuando Boccaccio escribe sus primeras obras juveniles, que, ya os lo adelanto, básicamente suponen la constitución de un alma bella, básicamente, están, digamos, haciendo que se acepte y que se asuma como algo normal, natural, lógico y perfectamente entendible por parte de no solo su clase social, sino las otras clases sociales con las que conviven o con las que luchan, ¿vale? Tenemos, por tanto, que entender que estamos en este proceso y que Boccaccio y Petrarca, pero nos vamos a centrar en Boccaccio, se va a ver inmerso justamente en este momento de emergencia de un nuevo inconsciente ideológico. Algo parecido a lo que puede pasar en España con Fernando de Rojas o con la Lozana andaluza, solamente que con elementos muy distintos desde el punto de vista histórico, entre otras cosas porque no es importada el inconsciente ideológico, ¿no? O la concepción del mundo. Uno de los elementos básicos que utilizan Petrarca y Boccaccio para legitimar su postura es el combate contra los filósofos, contra los, ¿cómo le llaman? Bueno, contra los estultos, ¿no? Básicamente los filósofos escolásticos y post-escolásticos y básicamente los lógicos ingleses que dominaban las universidades. El movimiento que luego dará pie, al que luego dará pie Petrarca, que es el humanismo, es un movimiento en principio antiuniversitario o auniversitario. Luego, a lo largo del siglo XV, poco a poco va entrando en la universidad, muy poco a poco y con muchas polémicas, pero en principio es un movimiento que va a luchar contra los filósofos. ¿Por qué? Y hay una idea que es muy interesante también para luego entender la literatura de Boccaccio, que es esta, y es que no hace falta ser filósofo para ser filósofo. Todo el mundo es filósofo, ¿no? Y sobre todo las mujeres. Fijaos qué texto tan bonito. Esto está sacado de las exposiciones sobre la Comedia de Dante, el comentario que al final de su vida hizo Boccaccio a la Comedia de Dante, cuando comenta el canto cuarto del infierno, que es cuando llegan al limbo y se encuentran Virgilio y Dante con los filósofos más importantes de la antigüedad, los escritores más importantes de la antigüedad y alguna serie de personajes célebres, normalmente activistas políticos, pero de eso no se dan cuenta, de la antigüedad. Entonces, Boccaccio se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que estén juntos filósofos con gente que no son filósofos, ¿no? Y dice esto, ¿qué tienen que ver los hombres de armas con aquellos? La traducción es mía, así un poco pedestre, ¿eh? ¿Qué tienen que ver los hombres de armas con aquellos que por la filosofía son famosos? A tal duda se puede responder así, no hay ningún acto digno de alabanza que se pueda cometer sin reflexión filosófica. Así también las mujeres, que casta y honestamente viven y sus oficios domésticos discretamente y con orden realizan, no lo hacen sin demostración filosófica. Y debemos creer que no siempre en las cátedras, no siempre en las escuelas, no siempre en las disputas se lee y se escucha la filosofía.
ella se lee muy a menudo en los pechos de los hombres y de las mujeres. Es decir, el alma está ya constituida como una entidad filosófica por sí misma. No es una razón distinta del alma sensitiva humana. Será sabia la mujer en su estancia y pensará en su estado, en su calidad. Y de este pensamiento extraerá que su honor consiste, más allá que en cualquier otra cosa, en su pudicia, en el amor del marido, en la gravedad señorial, en la parsimonia con el cuidado familiar. Este Boccaccio, los que dicen que es el intérprete de la naturaleza humana, como que lo dejan así un poco, bueno, vale. O sea, no tiene ideología, no, joder. Extraerá entonces de este pensamiento la idea de que le concierne guardar y servir con toda vigilancia lo que el marido, esforzándose fuera, adquiera y traiga a casa. Economía mercantil. Criar con diligencia a los hijos, enseñarles, educarlos, e igualmente sobre las cosas necesarias, dirigir a los siervos y otras cosas similares. ¿Qué leerá más que ella el filósofo en la escuela? ¿Qué en su ética? ¿Qué en su política? ¿Qué en su economía le demostrará? Ninguna cosa. Por tanto, ellas, que así han obrado y obran, no indignamente, según su grado, se sentarán con los filósofos dignas de alabanza y fama perpetuas. Este texto es muy... Ahora vamos a ver, voy a intentar explicaros por qué. Es muy sintomático, porque está cargándose literalmente la distinción sacralizada entre alma sensitiva, la propia de las mujeres, y alma intelectual, la propia de los filósofos, ¿no? Es decir, entre la razón, el pensamiento divino y el sentimiento en el sentido medial, la sensación, el deseo propio de los animales, que es lo que constituye al ser humano, ¿vale? Lo importante, bueno, entonces, a partir de estas concepciones, que son inconscientes, ¿no? Boccaccio desarrolla lo que yo llamaría un combate total, es decir, a todos los niveles. Boccaccio va a ser el prototipo de humanista que va a hacer de todo. Va a hacer poesía en italiano, o sea, en vulgar florentino, poesía latina, églogas, Carmina, etcétera, de todo. Va a hacer enciclopedias en latín, por ejemplo, la primera gran enciclopedia sobre los dioses, la genealogía de los dioses vulgares, de los dioses gentiles. Va a hacer muchísimas, y esto es muy importante también, ahora luego lo repasamos, biografías, vidas de personajes ilustres, de mujeres ilustres, y va a hacer novelas, o sea, lo que se llaman romances, que sería pues parecido a La Vita Nuova, ¿no? Y va en prosa, y va a hacer poemas líricos, o sea, no épicos, sino amorosos, y ahora veremos que es interesante, en octavas reales. Realmente Boccaccio es el que introduce la octava real en la tradición literaria. No el que la inventa, pero sí el que la introduce. Bien, Boccaccio, cuando es joven, cuando es adolescente, lo mandan, como he dicho antes, a Nápoles. Y allí en Nápoles vive una vida pues de adolescente, vamos, pensierata, ¿no? Como de adolescente pijo, porque tenía muchísima pasta, ¿no? Entonces, bueno, tenía su trabajo ahí de comercial y tal, pero realmente vive una vida, él lo dice, ¿no? Que es para él como siempre los sueños dorados, ¿no? Una vida de juergas, de mujeres, de todo esto, por supuesto, en versión cortesana, ¿no? En versión diversión cortesana, ¿no? Y allí es donde empieza a escribir sus primeras obras, que os las he situado aquí, así me las aprendía yo también, que básicamente, por supuesto, esto exigiría un estudio muy detallado, tratan sobre la cuestión del amor y sobre la cuestión del alma y del cuerpo, que es, desde mi punto de vista, digamos, el síntoma básico, el síntoma más evidente de lo que ha cambiado en la concepción del mundo, ¿vale? Es decir, las relaciones entre lo material y lo inmaterial se entienden, se viven, para ser exactos, de otra manera. Lo inmaterial ya no necesariamente es lo divino, sino que será lo que luego, no ahora, pero más adelante se tematizará con el concepto de anima mundi, anima del mundo, el concepto platónico, y lo inmaterial ya no será ese velo, esa cárcel,
eso que siempre produce desconfianza y problemas, que es, en líneas generales, en el mundo feudal, sino que está impregnado de alma, ¿no? Igual que una esponja está llena de agua, ¿no? Como diría Aldana. Y cuando el alma se muestra más en el cuerpo, o sea, por dicho que también es un síntoma erótico, cuando la esponja está más húmeda es cuando se produce la experiencia amorosa. Por lo tanto, la experiencia amorosa, para Boccaccio, luego llegarán los neoplatónicos del siglo XV e intentarán cambiarlo, es siempre una experiencia del alma y del cuerpo. ¿Vale? Hay un pasaje en las Ninfe Fiorentine, creo que es, en el que se debate si, ya una cosa plenamente animista, si la experiencia amorosa es más intensa cuando se ve a la mujer o cuando se le recuerda en el pensamiento. Y entonces la personaje dice, bueno, yo pensaba cuando no tenía experiencia del amor que era más intensa la experiencia de la vibración amorosa cuando lo reflejaba en el pensamiento, pero ahora que he sufrido la ausencia de mi amado y tal, me doy cuenta de que en realidad es en la presencia cuando realmente el alma vibra y el cuerpo se contagia de esa vibración, ¿no? Es decir, aquí tendríamos ya, desde mi punto de vista, en estas primeras obras del periodo napolitano, ¿no? El Filóstrato, el Filócolo, la Teseida, que son, el Filóstrato es un romance en prosa, el Filócolo y el Teseida son obras en octavas reales, ¿no? Que es interesante, como digo, las octavas reales eran propias de unos cantares florentinos, toscanos, populares, no tenía expresión escrita, eran de la literatura oral. Y bueno, quedan algunos, claros, hay algunos, ¿cómo se dice?, testimonios, ¿no?, anteriores a Boccaccio, pero Boccaccio es el primero que coge la octava real y le pone sus endecasílabos, sus rimas, tal y como luego ha pasado a la tradición europea, y además la hace expresión sobre todo de una lírica narrativa, es decir, cómo narrar un poema épico o un poema lírico narrativo, ¿no? Con la fórmula que todos conocemos, ¿no? A, B, A, B, A, B, A, B, C, C, ¿vale? Es importante porque se habla mucho del soneto, que se identifica con Petrarca, aunque lo inventara la escuela siciliana, pero esta otra estrofa que es clave en la cultura europea, en la cultura literaria europea y también americana, hispanoamericana al menos, parece como que se olvida un poco, ¿no? Y también proviene de aquí. Y tiene además la misma razón ideológica que el soneto, ¿no? Y es un cuerpo estricto donde el alma, es decir, el significado, se muestre de manera evidente, ¿no? Se exprese, perdón, de manera evidente. Bueno, en el año 1340 sucede un desastre en la vida de Boccaccio, y es que en una crisis bancaria pues la banca de los Bardi entra en crisis y se tiene que volver a Florencia, a Certaldo, a su ciudad. Es muy interesante esa crisis porque es una crisis que, si la estudias económicamente, es idéntica a la de 2008, sobre todo cómo se resuelve. Al final pagan los pobres, como siempre, y o sea, es muy interesante porque yo creo que demuestra que los mecanismos del capitalismo financiero ya están actuando ahí en ese momento. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es que la vida de Boccaccio cambia completamente. Se tiene que ir a Florencia y se convierte en pobre. Era un tío que vivía a la grande y se convierte en pobre. Su padre muere, se convierte en pobre y vive en una aldea cercana, bueno, un villino cercano a Florencia, pero fuera, digamos, de los centros de poder, de los centros de cultura y de dominio de la época, y con una economía, a ver, no pobre, pero digamos una economía modesta, ¿no? Bastante modesta. Y a partir de ahí, pues básicamente lo que se dedica es a escribir y a estudiar como una mula. O sea, es una cosa impresionante lo que estudió y lo que escribió ese señor, ¿no?
Y ahí, bueno, pues empieza a escribir estas primeras obras de los años 40, la Commedia delle Ninfe Fiorentine. Las dos más apreciadas son las comedias de la Ninfe Fiorentina y, sobre todo, a mí la que más me gusta es la Legia di Madonna Fiammetta. La Legia di Madonna Fiammetta se dice en los manuales que es el primer romanzo, la primera novela psicológica. Esto que está dicho así como diciendo, de repente se le ocurrió a Boccaccio hacer una novela psicológica, es fundamental. Es decir, lo que hace, tiene dos cosas fundamentales. Primero, la narradora, en primera persona, es una mujer engañada, seducida y abandonada, ¿no? Y esta Madonna Fiammetta. Y es efectivamente la construcción de lo que hoy podríamos llamar, si queréis, actualizando un poco, una personalidad, es decir, un alma bella, que tiene sus sentimientos, sus deseos, etcétera, etcétera. Es decir, alguien que no se siente, que no se vive como una huella de Dios, sino que se vive como un ser autónomo que tiene su capacidad para asumir y superar las desgracias, ¿no? Como es en este caso. Es una obra preciosa, es una obra en prosa que a mí me gusta muchísimo. Bueno, no voy a detenerme. Aquí hay un tema que sí que hay que estudiar más, un tema que me intriga mucho, y es que aquí, en este periodo y también al final, Boccaccio va a utilizar, también lo hace Petrarca, varias veces aquí en La Amorosa Visione, por ejemplo, la alegoría al estilo dantesco. Habría que hacer un estudio detallado, serio, sobre la diferencia entre la alegoría medieval o la alegoría dantesca y la alegoría del periodo humanista renacentista y sobre todo de estos dos autores, para ver en qué se diferencian y en qué no, porque teóricamente la alegoría es el modo de pensamiento básico, el gesto intelectual básico de la sacralización feudal. Y entonces aquí tenemos estas cosas ideológicas que son tan interesantes, ¿no? Y es como el mismo gesto seguramente significa o implica otra cosa. La Amorosa Visión es una... O sea, luego cuando lo lees, los que, digamos, tenemos un poco de entrenamiento en leer obras renacentistas y humanistas, no solo italianas, es que lo ves y dices, caramba, es que esto está claro, ¿no? La naturaleza, las metamorfosis, bueno, toda una serie de cosas que son propias de este inconsciente, ¿no? Que ahora no me puedo parar a mirar, o sea, a analizarlos porque no tenemos tiempo. Bien, en el año 48 se produce otra crisis, la crisis definitiva del sistema bancario florentino, porque fueron varias crisis que fueron, digamos así, como las réplicas de un terremoto, ¿no? Que empieza poco a poco y luego viene el terremoto final. En el año 48 la banca de los Bardi y la de los Acciaioli se van al carajo y producen un efecto dominó, exactamente como pasó con Lehman Brothers, y Florencia se empobrece de una manera brutal y encima, a los 2 años, según algunos historiadores, también como consecuencia de la pobreza que se había generado, llega la epidemia de peste que se carga en menos de un año a la mitad de la población de la ciudad. Ríete todo de nuestras paranoias con el COVID, ¿no? O sea, a la mitad de la población de Florencia y de Europa, ¿vale? Y esto supone, pues como os podéis imaginar, un auténtico terremoto en la vida de Boccaccio y de las personas. Pero sobre todo implica una cosa que vamos a ver después, que es muy paradójica, y es que en realidad el capitalismo, el mercantilismo, llega como sistema dominante y trae la pobreza. O sea, lo que trae es la pobreza. Esto lo vamos a ver ahora un poquito más con detalle. Y en una crisis tremenda, ¿vale? En esta situación, Boccaccio escribe su obra maestra, el Decameron, 1350, 48, 50. Escribe esta obra maestra que, como sabéis, parte de La peste de Florencia, en la introducción a la primera jornada, que es una maravilla, y enlaza 100 novelas, 100 cuentos, si queréis que le llamemos así, que se suelen interpretar como la variedad de la vida humana, el canto a la astucia,
Vittore Branca le llama la epopeya de los mercaderes, el triunfo de la realidad. Estos son un poco los esquemas que se suelen aplicar para interpretar el Decamerón, ¿no? Bien, yo os voy a poner aquí mi hipótesis, lo que yo he ido viendo. No he hecho un estudio sistemático, yo os digo que no soy especialista. He hecho catas, vocalas, ¿no?, en el texto. He visto cosas que me parecen muy evidentes. Y tengo la sensación, como os he dicho antes, de que Boccaccio escribe el Decamerón en un momento en el que su forma de vida y su forma de concebir la vida, que era como un recién nacido a nivel histórico, se siente amenazado y necesita reafirmarse, y necesita difundirse, y necesita propagarse. Le llamo la fase ofensiva, en el sentido de que está al ataque. Esto es una cosa que habría que reflexionar. Cuando una nueva concepción del mundo nace, pues lógicamente al principio está al ataque. Esto yo creo que es, por ejemplo, lo que podemos ver en el periodo 60-70, 1960-70, incluso 80, con la llamada posmodernidad, ¿no? Es un periodo de ofensiva ideológica, ¿no? Luego ya viene en los retrocesos, las dudas, las luchas, pero al principio siempre hay un momento en el que esa visión del mundo, esa concepción del mundo, pues se afirma con una fuerza y con un entusiasmo, digámoslo así, ¿no? Y con una radicalidad grande, ¿no? Que es lo que yo creo que pasa en las primeras obras y sobre todo en el Decamerón. Entiendo en realidad, si alguna vez hiciera un estudio sobre el Decamerón, le llamaría así, el Decamerón como libro de combate ideológico. Entiendo que el Decamerón en gran medida supone dos cosas. Por un lado, la afirmación de algunos conceptos nuevos y nociones nuevas y nuevos modos de relacionarse que acababan de nacer, que es lo que, digamos, representa esta nueva brigada de jóvenes, esta nueva compañía de jóvenes que se reúnen para contar y cantar en una casa perdida, ¿no?, en el campo, bueno, en dos, luego se mueven y tal, y todo muy ordenado. Y después, en los cuentos que van contando, un ataque a ciertas nociones básicas del inconsciente ideológico sacanalizado feudal, ¿no? He traído algunos ejemplos, vamos a ver solo dos, pero he señalado ahí algunos más, ¿no?, de los cuentos más famosos del Decamerón. El de Sercheparello es una sátira brutal de la confesión, ¿cómo se dice?, la última unción, ¿no?, la última confesión antes de la muerte. Alibert, que es muy divertido, es la del diablo enseñar a meter el diablo en el infierno, ¿no?, del monje que le enseña a la novicia a meter el diablo en el infierno, ¿no? Tancredi y Gismondo lo vamos a ver ahora. Elisabetta lo hablaremos un poco. Chiste y Fornallo es una auténtica tesis política de lo que había que hacer en la ciudad, que luego es además lo que pasó, sobre la unión de las clases sociales en la ciudad. Nastaio de Ionesti juega con el tema de las visiones, como la de Pirro y Lidia, que vamos a ver ahora. Y se me olvidó ponerme uno que es fundamental desde mi punto de vista, que es el de Alatiel. Alatiel es una coña, pero brutal, de las novelas bizantinas, pero no solo de las novelas bizantinas, se suelen quedar en eso, sino sobre todo del esquema ideológico exilio-peregrinación. Un esquema típicamente feudal, que es abandono del paraíso terrenal, exilio, vuelta, es el del Cid, ¿no? Vuelta, pero vuelta ya no al paraíso terrenal, sino al paraíso celeste, es decir, vuelta mejorada, después de un viaje iniciático, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Alatiel hace este viaje por todo el Mediterráneo, perdonadme que lo diga así, pero es que como hay que decirlo, hablando de Boccaccio, follándose y siendo follada por todo el mundo, y al final, la anagnórisis, que era el final de la novela bizantina, pues la celebran como una virgen inmaculada, pura, rey, y la hacen reina y princesa y tal, ¿no? Entonces, pero faltaría Andreuccio, ¿no? es verdad, y me falta Andreuccio también. Bueno, hay muchos ejemplos, podríamos estar aquí media hora hablando, pero quiero comentaros solo dos que me parece que son muy importantes y muy claves, ¿no?
El primero es la novela que para mí es la clave de todo el libro, que es la novela 4.1, la novela de Tancredi Gismonda. En la novela de Tancredi Gismonda es la típica historia de la chica que quiere tener un amante porque tiene deseo sexual, y entonces hace, como yo digo en clase, un casting, ¿no?, para ver en la corte quién es el que le mola, y el que le mola es el valetto, ¿no?, el criado, el mayordomo. Total, se lo monta para hacerse con el mayordomo, la pillan, el padre mata al mayordomo y no sabe si matarla a ella. Y llega ante ella. Entonces, bueno, aquí se ha dicho muchas cosas, el padre tal, la cosa psicoanalítica, la cosa no sé qué, pero la clave es muy evidente. El padre es un señor feudal, Tancredi, príncipe di Salerno. Y su corte es una corte feudal, y eso se lo dice ella. Dice, es que yo veo a todos tus nobles, y son todos unos cafones, unos paletos. Y en cambio, Guiscardo es un alma gentil, ¿no? Una alma bella. Y entonces, claro, el padre, que es un miñaxolla, como se dice en Galicia, así una persona sin mucha personalidad y sin mucho coraje, lo que va a su hija a decirle, bueno, hija querida, llorando, sollozando, llorando sin control, ¿qué hago contigo? Claro, el padre está pretendiendo que la hija haga una contrición, ¿no?, haga un discurso de arrepentimiento, ¿no? Y la hija le sorprende diciéndole, he cogido una traducción cualquiera de internet, así que vamos a ver, Tancredo, ni a negar ni a suplicar estoy dispuesta, toma ya, porque ni lo uno me valdría ni lo otro quiero que me valga, y además de esto, de ningún modo entiendo que me favorezcan tu benevolencia y tu amor, sino la verdad confesando. Primero defender mi fama con razones verdaderas y luego con las obras seguir firmemente la grandeza de mi ánimo. Toma ya, o sea, dice, no me voy a arrepentir, voy a asumir lo que he hecho y lo voy a llevar hasta el final. Y entonces le hace un razonamiento que es radicalmente antifeudal, porque le dice, debe serte tan... Hay un lema que se repite, que es la palabra carne. La palabra carne es la palabra clave del entramado feudal, es la palabra de la encarnación, ¿no? Y ¿cómo sería un razonamiento feudal? Sería, padre, soy de carne, todos somos de carne, yo soy de carne y por lo tanto soy débil, que además soy mujer, y por lo tanto soy débil, he caído en el pecado de la carne, me arrepiento, perdóname padre. Ese es el discurso típicamente feudal, que es el que espera el padre. Y va la chica y le dice, debe serte Tancredo manifiesto, siendo tú de carne, que has engendrado una hija de carne y no de piedra ni de hierro. Y acordarte debías y debes, aunque tú ahora seas viejo, cómo y cuáles y con qué fuerza son las leyes de la juventud. Y sigue, soy pues como engendrada por ti de carne, y he vivido tan poco que todavía soy joven, y por una cosa y la otra llena del deseo concupiscente, al que asombrosísimas fuerzas ha dado ya por haber estado casada, el conocimiento del placer sentido, cual tal deseo se cumple. Es decir, bueno, esto es un tópico, ¿no? Como ya ha estado casada y ya sabe lo guay que es el deseo sexual, pues ya se ha quedado viuda y entonces no puede... ¿no? Entonces ella le hace el razonamiento contrario, le dice, soy de carne, como soy de carne, tengo deseos de carne y por lo tanto tengo que cumplirlos. La carne no es mala, la carne es una expresión del alma y por lo tanto no es algo que sea un impedimento o algo que de lo que haya que desconfiar o que haya que disciplinar para conducir los deseos. Claro, lógicamente esto sostiene perfectamente esa idea del intérprete de la naturaleza humana, pero en realidad no es el intérprete de la naturaleza humana, es el creador de la naturaleza humana como el alma que se manifiesta en el cuerpo. Bueno, me salto esto que no me da tiempo, falta de tiempo. Entonces, la segunda parte del discurso está en la primera parte del discurso, justificando que ha cumplido sus deseos sexuales. Y el segundo es que ha escogido al mayordomo. Porque ha escogido al mayordomo en vez de a otro señor feudal. Y esto es, para mí, este texto es el inicio de la Edad Moderna, si me lo permitéis, exagerando un poco, pero sin duda alguna el inicio del periodo humanista renacentista. Dice, pero fijaros cómo funciona la ideología. Mira, le dice, pero dejemos ahora esto
y mira un poco los principios del asunto, verás que, así funciona la ideología. Tío, es que es evidente, no lo ves. O sea, mira los principios de las cosas. Es evidente, para ella es evidente lo que va a decir. No necesita demostrarlo. Igual que para el padre es evidente que la hija ha cometido un pecado de lujuria, por lo menos, ¿no? Verás que, y atención ahora, todos nosotros de una sola masa de carne, fijaos cómo repite la palabra carne, 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 de una sola masa de carne tenemos la carne. Esto es radicalmente antifeudal. Para el hombre feudal, cada carne, la carne del varón, la carne del conde, la carne del marqués, la carne del siervo, son carnes distintas porque están sustancialmente encarnados el alma de manera distinta. Por lo tanto, esto implica que esta mujer está ya en otro horizonte ideológico completamente. Esta mujer y el narrador, porque aquí hay una focalización clara y todo el mundo percibe, no es como el Quijote cuando dice Juan Carlos, no, es que aparecen las dos lógicas, pero el narrador no se decanta. Aquí sí, claramente el narrador y el autor narra desde la lógica. O sea, la buena aquí es Gismonda, evidentemente, y Tancredi es el tonto que no se entera de nada, ¿no? Y así pasa en todos los cuentos, ¿no? Pero fijaos cómo sigue diciendo. Dice que por un mismo creador, todas las almas con igual fuerza, con igual poder, con igual virtud fueron creadas. Esto es la destrucción de cualquier presupuesto sacralizado. Porque cualquier presupuesto sacralizado, incluso en Dante, todavía se dice no. Cada persona nace con un alma determinada, con unos influjos, con unas virtudes, con unas capacidades, con unas habilidades, etcétera, que dependen de su parecido con Dios y de su lugar natural en el mundo. Esta idea de que todas las almas nacen iguales, con las mismas fuerzas, poder estar, es el fin de la concepción sacralizada del mundo y el inicio de otra, que se ve a continuación. La virtud primeramente hizo distinción entre nosotros, que nacemos y nacíamos iguales, ¿no? Esta es la fase. Entonces, fijaos que aquí hay una cosa filológica, perdonad que me extiendo un poquito, que es muy interesante, porque dice, todas las almas con igual fuerza, con igual poder, con igual virtud fueron creadas. Y luego dice, la virtud primeramente hizo distinción entre nosotros. Y dices, pero no acabas de decir que todas son iguales, ¿cómo ahora dices, no?, que la que nos distingue es la virtud? Si has dicho que todas las almas nacen con la misma virtud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la primera virtud no es igual que la segunda virtud, claro, es la deducción lógica, ¿no?, desde el punto de vista filológico. Virtud quiere decir la capacidad de influjo, vamos a decirlo así, de influencia, que en el caso sacralizado es ontológica, ¿no? La virtud con la que Dios te crea y te dota, Dios a través de los astros, de los ángeles, etc. Esta virtud es la que ejerce la persona sobre los demás, sobre lo demás. En el caso de esto es ya claramente un principio de sociabilidad, también ya aparece en Dante, ¿vale? Es decir, lo que nos distingue no es lo que nos ha creado, porque nos ha creado a todos iguales. Lo que nos distingue es la virtud que nosotros ejercemos sobre los demás. Y quienes mayor cantidad de esa virtud, que es una palabra técnica para definir la expresividad del alma en el cuerpo, y quienes mayor cantidad de ella tenían y la ponían en obra, fueron llamados nobles. Esto es antifeudal. ¿Cómo que fueron llamados nobles? Tú eres noble por la gracia de Dios. O sea, a ti te pueden llamar lo que quieran. Pero si eres noble, eres noble. Si Dios te ha hecho noble, eres noble. Pues acabó. Fijaos cuando Segismundo descubre que es noble. O sea, que es el hijo del rey. Dice, yo soy quien soy, ya sé quién soy. Y me puedes haber metido en una cárcel y haberme convertido en un compuesto de hombre y fiera, que sé que soy el hijo del rey. Mi ser me lo da Dios. No, aquí son los demás, es ya lo que podríamos llamar, si queréis, la opinión pública. La voz pública, la que dice si tú eres... Por lo tanto, tú eres noble porque ejerces virtud. No ejerces virtud porque eres noble, como en el entramado organicista sacralizado, ¿vale? Y los demás que quedaron siendo no nobles. Voy rapidísimo, perdonadme. Por lo tanto, quien virtuosamente obra, virtuosamente no quiere decir obrar bien, quiere decir quien obra con potencia, con influencia, con personalidad, diríamos hoy, ¿no? Abiertamente se muestra noble. Para ser noble hay que mostrarlo. ¿Y cómo se muestra? Hay que verlo en el casting que hace
que hace Gismonda, se muestra en el cuerpo, básicamente, en el modo de moverse, en el modo de hablar, en el modo de comportarse, es decir, en la presencia social, cortesana en este caso, que tiene la persona a través del cuerpo. Ahí es donde se muestra la nobleza del alma. Y si de otra manera se le llama, no es quien es llamado, sino quien le llama se equivoca. Y luego afirma que eso no tiene nada que ver con la riqueza, que la riqueza es una cosa y otra cosa es la nobleza. Y que por lo tanto el ser un mayordomo, un valet, no tiene ninguna importancia. Este discurso, que es, digamos, el precedente, el origen de tantos discursos que van a hacer mujeres parecidas en la tradición boccacesca y que va a acabar con el maravilloso discurso de Melibea antes de tirarse de la torre, aunque es distinto porque Melibea habla a su padre, que es un mercader y por lo tanto ya está en la misma concepción, y esta está hablando a su padre. Esto lo han dicho muy bien muchos críticos, es un discurso apodíctico, un discurso de confrontación argumentativa, ¿no? Luego aquí hay otros elementos que tengo que ver, ¿no? Bien, y vamos al otro, que es divertidísimo también. Avísame cuando quieras que corte, ¿vale? El otro es la otra historia de estas descacharrantes, que es la de Pirro, Lidia y Nicóstrato. Lidia se encapricha con Pirro, que es el mayordomo, también él, el sirviente, y entonces le dice que venga, que vamos a hacérnoslo y tal. Y Pirro le dice, espérate, no vaya a ser que esto sea una trampa de Nicóstrato para ver si soy leal. Y le dice, no. Si quieres que yo me lo haga contigo, tienes que hacer 3 pruebas. Y le dice, Lidia, lo que tú digas. Y le dice, arrancarle un pelo de la barba, arrancarle matar su halcón, todos son símbolos sacralizados, matar su halcón delante de sus narices, arrancarle un pelo de la barba y quitarle una muela. Y entonces Lidia le dice, sí, esto lo hago yo, y como se dice ahora, dice, sujétame el cubata. Y además voy a hacer otra cosa más, y es que nos lo vamos a hacer delante de él. Esta es una novela magistral, porque es una novela increscendo, ¿no? O sea, el lector dice, hostia, ¿y cómo lo van a hacer, no? Y efectivamente, la tía se lo monta, lento, porque es país. Y efectivamente, le mata el halcón, luego le quita el pelo de la barba, luego le quita el tal, y llega el momento de decir, ahora nos lo vamos a hacer delante de él. Y el otro dice, y entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces hacen la cosa es que se van al jardín, y entonces Pirro se sube a un peral, y abajo se quedan Lidia y su marido, Nicóstrato. Y entonces Pirro desde arriba empieza a decir, pero señora, señor, ¿qué hacéis haciendo el amor delante de mis ojos? Pero por favor, ¿qué locura es esta? ¿Qué os está pasando? Y ellos, ¿pero qué dices, tío? Sí. ¿Qué dices? Si nosotros estamos aquí sentados. Que sí, que lo estoy viendo con mis propios ojos, que estáis no sé qué. Anda, baja para aquí. Oh, ahora que bajo veo que os habéis sentado y estáis dialogando plácidamente. Dice, sí, no sé, debe ser que el peral es mágico. Tal, no sé qué. Y entonces dice, bueno, vamos a comprobar si el peral es mágico. Sube tú, Nicóstrato, a ver si lo que ves es. Entonces Nicóstrato sube el peral y ellos empiezan a hacérselo ahí. Y entonces Nicóstrato mira y dice, ¿pero qué hacéis? Pirro infiel, mujer desleal, no sé qué. Y los otros dicen, pero señor, si estamos aquí sentados tan tranquilamente, ¿no? Entonces ya el tío baja y ya se ponen así, ¿no? Y entonces se produce este momento, ¿no? Creo que me tenéis por estúpido, por desvariado, dice Pirro. Esto es cuando Pirro está en el verano. Os veía a vos encima de vuestra mujer, puesto que debo decirlo, y luego al bajar os vi. Fijaos, todo el rato os veía, os vi. Levantaros y poneros así donde estáis sentados. Ciertamente, dijo Nicóstrato, eres estúpido en esto, que no nos hemos movido. Y dice Pirro, ¿por qué vamos a hacer una cuestión de esto? Que os vi, os vi. O sea, yo sé que os vi. Y si yo os vi sobre lo vuestro. Sobre lo vuestro, es decir, sobre la mujer, ¿no? Que es suya, ¿no? Bien, dice, bueno, debe ser que ese peral está encantado y quien está ahí arriba ve maravillas. Entonces el tío sube y baja y dice, Nicóstrato, ahora verdaderamente reconozco yo que, como vos decíais antes, vi engañosamente mientras estaba subido al peral, y no lo conozco por otra cosa, sino por esta que veo, y sé que equivocadamente habéis visto vos. Y que yo digo la verdad, nada puede demostrarlo sino tener sensatez y pensar. Entonces aquí hay una coña absolutamente destructiva frente a la concepción de la visión medieval, ¿no?
La visión medieval parte de una concepción del cuerpo y de la percepción que es la desconfianza de los sentidos. Tú solo ves apariencias, luego está la esencia divina que viene detrás, y por lo tanto hay que desconfiar siempre de lo que se ve, porque se ve más la vida de sueño, ¿no? En una visión, en un sueño, que realmente en la vida empírica, ¿no? Entonces, fijaros el juego, ¿no? Esto hay que analizarlo más despacio, pero el juego es la visión es real aunque tú te creas que no es real, ¿no? Y te hacen el juego. Y todo el rato lo que vi es que es lo que vi. Entonces, la desconfianza de los sentidos es lo contrario de la desconfianza de los sentidos medieval. Pero luego hay otra cosa además, y es que, claro, para afianzar su engaño, le hacen un razonamiento escolástico, que es una coña. Pero escolástico le dicen, pero vamos a ver, Nicostrato, si nosotros nos lo quisiéramos haber hecho, jamás lo habríamos hecho delante de ti. Nos habríamos ido al cuarto y tan tranquilamente nos habríamos solazado durante horas y horas. ¿Qué sentido tiene que hagamos esto delante de ti? Es un silogismo, ¿no? Perfecto, de tipo escolástico. Y entonces otro se queda y dice, ah, pues sí, claro, joder, que es verdad. Es verdad, ¿no? Fijaos, es aquí, ¿no? Vi engañosamente mientras estaba subido al peral y no lo conozco por otra cosa sino por esta, que veo, dice, puede demostrarlo, dice Pirro, sino tener sensatez y pensar. ¿Por qué motivo vuestra mujer, que es honestísima y más prudente que ninguna, si quisiera con tal cosa haceros un traje, iría a hacerlo bajo vuestros propios ojos? Nada quiero decir de mí. Por lo que, por cierto, la maña de este falso ver debe proceder del peral, porque nada en el mundo... Entonces le hace un razonamiento que podría estar sacado de una escuela de pensamiento escolástico, ¿no? Para hacerle el engaño Nicóstrato, a quien verdadero parecía lo que decían el uno y el otro, que delante de él Ataracto no iban a dejarse dejado ir, dejando las palabras y las reflexiones sobre aquel asunto, comenzó a razonar sobre la extrañeza del hecho y del milagro de la vista que así cambiaba aquí su encima. O sea, Boccaccio, en estos ejemplos os quería yo mostrar, hay muchos más, le está metiendo sistemáticamente en el Decamerón cargas de profundidad enormes a las concepciones básicas, a las nociones básicas, a los elementos básicos de la concepción sacralizada feudal. No es que hable desde la pureza o vacío de lo humano, sino que está combatiendo ideológicamente una concepción del mundo que considera atrasada, equivocada, desviada, lo que sea, ¿no? Lo interesante de la jornada 4.1, de la novela 4.1, es que está justo delante de la introducción a la cuarta jornada, que es donde Boccaccio cuenta que le critican sus obras por el amor que muestra en ella hacia las mujeres y que no es propio ya de su edad. Fíjate que tenía 30 y pico años, fijaros en aquellos tiempos. Y fijaros lo que dice, habrían de reprenderme, de amonestarme, de castigarme estos si yo, cuyo cuerpo el cielo produjo apto para amaros, y ya desde mi infancia el alma os dediqué al sentir el poder de la luz de vuestros ojos. No, bueno, Pablo César, David, no hace falta que explique nada, ¿no? La suavidad de las palabras melífluas y las llamas encendidas de los compasivos suspiros, ¿no? Todo esto viene después de la novela de Le Papere. Los demás y yo, que os amamos, naturalmente obramos, a cuyas leyes de la naturaleza, lo primero que hace una ideología es convencerte de que lo suyo es lo natural. Pero además aquí, porque está jugando con el concepto de naturaleza como algo bueno o de naturaleza humana como algo bueno. La clave ahí es que en esta introducción a la cuarta jornada y también en la introducción y en las conclusiones, Boccaccio enuncia un nuevo tipo de concepción de la literatura, o un nuevo tipo de objetivo, para ser precisos, de la literatura, que no es la de delectare et prodesse, ¿no? Como en los ars dictaminis medievales, que no es moralizar, que es consolar. Utiliza este término, consolar, que es un término que en la Edad Media, una obra básica de la Edad Media es la Consolatio Philosophia de Boecio, ¿no? El consuelo medieval, el consuelo sacralizado, básicamente implica
una reflexión racional que te lleva al contemptum mundi, que te lleva al desapego del mundo, a darte cuenta que las cosas del mundo no tienen mucho interés, mucha importancia, porque lo verdaderamente importante está en el más allá. Esta es la consolación por la filosofía, el consuelo por la filosofía, pero el consuelo que plantea Boccaccio es de otra manera. El consuelo es que gracias a la literatura vosotras, gentiles damas, gentiles jóvenes que me estáis leyendo, y yo, vamos a unir, a fundir, a armonizar nuestras almas, porque vuestras penas son las mismas que las mías y las mías son las mismas que las vuestras. Y entonces, leyéndonos, vosotros leyéndome y yo escribiendo para vosotros, para agradaros, vamos a consolarnos, que además consolar tiene la raíz que es consolats, es volver al solats, al placer, recuperar el placer, cosa que no tenía nada de ella, ¿no? La consolación, por lo tanto, es el motivo fundamental de la literatura, tal y como la plantea en este momento Boccaccio, y, digamos, lo fuerte desde el punto de vista ideológico es que es la primera vez que se formula una teoría literaria en la cual la literatura es comunicación entre sujetos individuales. Un yo individual, el del escritor, que escribe a unos yoes femeninos individuales y plantea la literatura como, por primera vez, como es hasta nuestros días, una comunicación entre sujetos individuales, no libres, no completamente autónomos, que esto, joder, es que no me da tiempo, sería otro tema. No es exactamente el yo moderno, no es exactamente el yo ilustrado, el yo romántico, no, pero ya es un yo individual que considera que el valor y la identidad le proviene considera que la identidad le proviene de su propio valor individual, por lo tanto de su propia capacidad para expresar el alma en el cuerpo y para expresarla en las obras literarias. La consolación por la literatura. La otra gran... en este aspecto también hace una cosa muy importante, que es la autorrepresentación del autor en la obra, como es un expediente que hacían al principio, ¿no? También en la pintura, como se ve muy bien, por ejemplo, en el matrimonio Arnolfini, estas pinturas flamencas en las que gracias a un espejo se ve al pintor pintando la obra, o en este caso al cura y el confesor, es un modo para crear la sensación de literalismo. A nosotros nos cuesta entender esto porque nosotros estamos imbuidos, construidos con el sentido de la realidad, a pesar de que ahora con la posmodernidad, la virtualidad y todo eso, pero entendemos que eso de ahí es real, vale. Esto no es lo que pasaba en la Edad Media, esto no es real, es un sueño, es una ficción, es una apariencia. Tengo que construir la idea de que es real, y esto es lo primero que hacen los primeros pintores, Giotto, Cimabue y luego Mantegna, etc. Y esto es lo que hacen con esta representación en la que se nos está viendo lo que realmente se supone que es el punto de vista de la realidad. Como dice Gombrich, creo que es, lo que hace el perspectivismo es primero construir un punto de vista, un lugar desde el que el yo mira, es decir, de lo que está aquí del cuadro, ¿no? Algo parecido pasa con la cornice, se llama así la cornice, el marco del Decamerón, en el que se supone que las ficciones son los cuentos, hay una segunda ficción que es la de la brigada y hay una tercera que no es ficción, que es el autor escribiendo a esa obra de personajes que él conoce. Claro, nosotros hoy sabemos, aunque cuesta mucho todavía que los alumnos y muchos profesores lo acepten, que esa representación del pintor es tan ficticia como la otra, como el resto, ¿no? Es decir, que ese autor no es Boccaccio, es una construcción que se puede ser un personaje, un narrador o una autoficción, ¿no? Pero el caso es que tiene que hacer ese recurso. ¿Por qué? Porque no se presupone, como nosotros presuponemos, el literalismo. O sea, hay una cosa muy importante en esta narración, que es que se construye el literalismo. ¿Cómo se entiende esto tradicionalmente? Pues igual que con la cuestión de la perspectiva en pintura. Se dice, no, es que el espíritu humano ha llegado a un grado de evolución técnica y de evolución psicológica suficiente como para superar
estos medievales que eran como niños pequeños y solo sabían hacer monigotes, ¿no? Y entonces ya pues hay un momento en que en la evolución del espíritu y tal, algo parecido, ¿no? Por fin el espíritu es capaz de reflejar la realidad, no más que leer el Mímesis de Ágorras, que es una maravilla por otro lado, pero que tiene esta línea de argumentación, y entonces por fin descubren o adquieren la capacidad de representar literariamente la realidad como representación del espacio y tiempo, literales, y en el caso de Decameron se insiste muchísimo con la creación de personajes, es decir, ya no estamos ante estereotipos, ya no estamos como en las facecias y en las exempla medievales con el clérigo, la mujer, el no sé qué, el no sé qué, el no sé qué, el marido cornudo, la mujer que lo engaña, el otro, sino que aunque hay estos esquemas narrativos, sin embargo, Boccaccio tiene la capacidad, la habilidad de construir personajes de carne y hueso, es lo que se dice, ¿o no? Con una psicología autónoma, como Gismonda y tantos otros. Bueno, es un modo de ver como que, digamos, lo normal sería representar la realidad, ¿no? Ya hoy en día la semiótica, la historia del arte, tantas disciplinas nos han demostrado que la representación realista de la realidad es tan simbólica y tan artificial como cualquier representación tribal o lo que queramos, ¿no? Lo que sucede aquí es que se empieza a producir un combate que es fundamental para el periodo humanista renacentista, y es el combate entre la lectura literal y la lectura sacralizada, que luego acabará dando el protestantismo, acabará dando todas las polémicas de la lectura bíblica, ¿no? Pero la clave de esta nueva etapa es que los textos se leen literalmente porque son un yo que dialoga con otro yo acerca de su espacio-tiempo y acerca de sus realidades del alma, las verdades del alma, que son psicológicas y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, si leéis a Boccaccio con detenimiento, fijaros en esto. Hay muchas más cosas, evidentemente. Como la función de la literatura como consuelo, como consolación, la autorrepresentación del autor, el marco narrativo y, sobre todo, la construcción del literalismo animista, que luego va a ser una de las claves de la batalla más gorda hasta el Quijote. De esto hablaremos el próximo día también, ahí en Reina Sofía. Ahora bien, ¿qué pasa? Termino ya, voy muy rápido. ¿Qué pasa? Pasa, como os he dicho, que cuando escribe esto Boccaccio, inmediatamente a continuación se desarrolla en toda Europa una crisis económica brutal, pero brutal, no solo en Italia, sino en toda Europa, por culpa de la peste, por culpa de la crisis económica digamos, inscrita en el feudalismo, que estaba cayéndose a cachos, y por culpa de los desarrollos capitalistas que, asombrosamente al principio, son en gran medida, y esto tendrían los economistas, o a lo mejor está explicado, yo no lo conozco, son de tipo financiero, o sea, se forman auténticas burbujas financieras. Estos banqueros se dedican a prestarle pasta a los reyes se lo pulen en guerras y en movidas, y luego les dicen que te pague Rita, porque son los reyes, ¿no? Entonces se producen unos caos financieros absolutamente brutales y se produce una crisis extraordinaria. Hay unos estudios, entonces es muy interesante en este sentido ver cómo, es otra lectura muy bonita que ha hecho Marco Bella recientemente, frente a esa epopeya de los mercaderes de la que hablaba Víctor Ebranca, tú ves el Decamerón y la sensación que te da es eso, es una sociedad alegre, descuidada, con mercaderes, con ricos, con no sé qué, tal. Cuando vas a ver la realidad histórica, la pobreza era brutal. Estas gentilissime donne estaban al borde de... O sea, en el momento en que se te moría el marido, en el momento en el que había una enfermedad, estaban en la miseria y solo les quedaba la prostitución o la caridad de la iglesia. Hay unos estudios muy impresionantes desde los años 70, 80 de cadáveres de la época. Y hay un estudio muy divertido que dice, ¿os acordáis la historia que sale también en el Decamerón de Pasolini, del que entra en el convento, el jardinero que entra en el convento y se va acostando con todas las monjas, ¿no? Pues hay un estudio no recuerdo ahora qué historiador, que dice, este jardinero no tendría la fuerza para acostarse con todas esas mujeres, porque la ingesta de trigo, y esto se ha estudiado en los cadáveres,
había disminuido de una manera impresionante con respecto a 50 años antes. ¿Qué sucede con esto? Sucede que, claro, un sistema económico que empieza a crecer, a desarrollarse, y su concepción del mundo, que de repente lo que produce es pobreza y conflictos y tal, pues claro, está amenazadísimo. Cuando, insisto, el feudalismo no ha desaparecido. Y entonces, yo siempre hablo ahí del convidado de piedra, que es el que yo creo que hay que tener muy en mente cuando se piensa en el Decamerón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo estoy hablando contigo, gentilissime donne, pero en realidad lo que me interesa es que me escuchen estos, que son los que no me van a leer, que son los que trabajan en las boteghe, el popolo minuto se le llamaba, ¿no? Popolo minuto y los marginados. Porque estos están pasando hambre. Es a estos a los que hay que convencer que el modo de vida de los mercaderes y de los aristócratas es maravilloso, es gentil, es amable, es expresivo y todas estas cosas. Pero, claro, al principio muy bien, pero cuando todos estos empiezan a pasar hambre, y efectivamente al final todo termina con una revuelta generalizada, la rebelión de los Chompi, no solo en Italia, sino por toda Europa, que, bueno, por motivos diferentes luego va a favorecer el avance del capitalismo. ¿Qué sucede entonces? Y aquí ya, este último punto, y ya estoy terminando, sí que si lo otro es una hipótesis, lo que he contado hasta ahora, pero estoy relativamente seguro, ahora esto lo cuento porque estoy en casa y porque no hay ningún bocachista por aquí. Por eso decía que no sé si que me grabaras. Creo, porque pasa una cosa muy, muy interesante. A partir de los años 50 y 60, los últimos 20 años de su vida, primero, Boccaccio prácticamente durante toda la década de los 50 hasta casi la mitad de los 60 abandona el italiano, el toscano, y escribe solo en latín. Escribe toda una serie de obras muy interesantes desde el punto de vista histórico y a veces literario también. El más importante es el de Mulieribus Claribus, de las mujeres ilustres, las mujeres famosas, en la genealogía que os decía de los dioses, otra el de Cassibus Viribus Illustrius, que es sobre las desgracias de hombres ilustres, cosas así como muy aparentemente moralizantes, muy tradicionales, digámoslo así, ¿no? También con una visión enciclopédica. Y después, la gran obra que yo tengo muchas ganas de algún día tener tiempo para estudiarla despacio, escribe el mayor monumento de la literatura misógina europea, el Corbacho, que hay una versión castellana de un siglo después del Arcipreste de Talavera, mucho peor que la de Boccaccio, y es una obra que además es increíble porque en la obra de las mujeres ilustres, que es pues como a lo mejor 7 o 8 años antes, él dice que escribe esa obra para el mayor lustre y la mayor exaltación del género femenino. Y 7 años después escribe, en cambio, esta obra, que es, ya os digo, un paradigma de la literatura misógina en la que la mujer es la fuente de todos los males absolutos, ¿no? Y que luego ha pasado además como el paradigma de la literatura misógina, ¿no? Claro, esto a los críticos les ha dejado, a todos nos deja descolocados. O sea, el famoso, el gran Boccaccio, ¿no? El gran exaltador de la mujer, el gran alabador de las gentilissime donne y tal igual, de repente se marca esto, ¿no? Lo intentan relacionar, ¿cómo lo explican? Crisis vital de madurez, ¿no? Ha llegado la madurez. Petrarca y él reflexionan mucho en diferentes textos sobre la cuestión del deseo sexual en los viejos, que bueno, viejos son 50 años, no te creas que son tan viejos, pero para esa edad deben de ser muy viejos, y entonces crisis vital, ya la testosterona no está muy alta, y ahora me planteo esto. A ver, a mí me parece una explicación como un poco pedestre, ¿no? No quiero... Yo planteo otra, ya lo digo, planteo en sentido de hipótesis absoluta. Claro, cuando una concepción del mundo, un inconsciente ideológico,
está tan joven, digámoslo así, o está tan, no quiero andar con evolucionismo, pero está tan inestable, tan precario, tan recién creado históricamente y además amenazado porque está reducido a un espacio geográfico y social bastante limitado. Lógicamente, llega un momento en que se pone a la defensiva, vamos a poner así. ¿Qué quiere decir ponerse a la defensiva? Ponerse a la defensiva quiere decir que tú asumes inconscientemente los temas, las preguntas, las reglas del juego que te plantea el otro inconsciente ideológico. Es decir, la cuestión del cuerpo como pecado, la cuestión de la narración como moralización, etcétera, etcétera. De alguna manera acabas pactando con eso, ¿no? Por eso lo llamo ahí legitimadora, asumidora. Tienes que asumir realmente conceptos, nociones o planteamientos que no surgirían naturales, digamos, de tu propia concepción del mundo, de tu propio inconsciente ideológico. Entonces yo la sensación que tengo cuando leo a Petrarca y a Boccaccio, porque a Petrarca le pasa lo mismo, es que a una fase de exaltación, de ofensiva, que es la que da el Canzoniere y que es la que da el Decamerón, le sucede una fase como de repliegue, ¿no? De repliegue ideológico, de repensar las cosas. Igual me he pasado, igual he sido demasiado, ¿no? De duda, que sí, que se puede entender como la crisis de la vejez, como la crisis de la madurez, pues puede ser. Pero históricamente a mí eso no me interesa tanto, el hecho de que Petrarca o Boccaccio hayan tenido una crisis. Lo que me interesa es que hay un desarrollo histórico que probablemente haya puesto un poco en crisis la implantación de ese inconsciente ideológico que estaban haciendo. Dentro de ese momento hay una cosa muy interesante y es que Boccaccio necesita un referente. Ya lo había hecho al principio, ¿no? Pero ahora lo hace de una manera pública y notoria y su referente es Dante. Él es el que consigue que Florencia vuelva a reconocer a Dante, es el que hace este comentario público de Dante, que es el primero que se hace, la primera lectura Dantis en la plaza del Duomo de Florencia hasta que falleció, consiguió comentar 17 cantos. Es el que hace el Tratatello in vita di Dante y la vita di Dante. Para él Dante es el Dante chino y Cavalcanti, pero sobre todo Dante, el representante justamente de lo que a él le sirve de reconforto, que es la poesía de amor, ¿no? El hecho de que el amor es el elemento central en la actividad literaria. ¿Qué quedó de Boccaccio? Pues de Boccaccio quedó muchísimo más. Esta crisis, ¿no?, del final de la vida de Boccaccio y Petrarca. Luego, digamos, en las ciudades italianas, después de superada la crisis de la revuelta de los Ciompi, la conversión de los comuni en signorie, que había anticipado Boccaccio en la novela de Cistifornaio, viene el gran periodo de esplendor de la concepción del mundo humanista, y ahí de Boccaccio queda sobre todo lo que se llama la tradición boccaccesca. Normalmente todos hablamos en clases, en los institutos y tal, de petrarquismo, cuando hablamos de Garcilaso, de Herrera y de todos. Pero no podría entenderse la cultura europea sin Romeo y Julieta, sin El mercader de Venecia, sin estas obras, estos esquemas narrativos que pertenecen a la llamada tradición boccaccesca. Il Pecorone, que es la primera donde aparece el mercader de Venecia, el Franco Sacchetti, Masuccio Salernitano y después Matteo Bandello, María de Navarra, el Heptamerón, bueno, y todo eso luego lo vamos a encontrar nosotros en el Quijote, el curioso impertinente, la novela de Doroteo y Fernando, la de todos estos. Es decir, ahí están reelaborando y resignificando materiales medievales, una tradición que va a ser clave en la constitución narrativa de nuestra cultura, porque va a dar lugar luego, andando los siglos, a la novela, ¿no? A la novela en sentido español, ¿no?
Entonces, creo que hay que valorarla, eso tanto, esa corriente, desde mi punto de vista, tanto como la corriente petrarquista. Y si esa corriente prende, si esa corriente, esta tradición se desarrolla, es porque la concepción del mundo, el inconsciente ideológico, de la que parte y a la que retroalimenta, es al fin y al cabo el primer inconsciente ideológico del sujeto individual. ¿Podemos decir que es el primer inconsciente ideológico moderno? Bueno, quizá a lo mejor sea un poco venirse arriba, ¿no? Pero lo que está claro es que establece un elemento fundamental para que luego sigue hasta nuestros días, y es que la literatura ya no es la voz de Dios que habla a través del escritor o de la escritora, sino la expresión del alma individual que entra en contacto a través de la literatura con otras almas individuales. Y eso sigue siendo hoy en día la base de nuestra literatura. Gracias. Pues una vez más lo has vuelto a cortar. Muchas gracias, Carmen. Tú siempre me ves con buenos ojos. No, vamos que sí, pero que no es por eso. ¿Tenéis algún comentario o pregunta? No hace falta eso, el viernes por la tarde. A mí, yo, por ignorancia, pero entonces asumís con esta escuela de interpretación que tenéis del inconsciente. De análisis, no de interpretación. De análisis, perdón. De análisis, o sea, la relación de homología entre... No. Homología entre lo social y lo... No, eso sería sociologismo. Eso es lo que nosotros llamamos sociologismo. ¿Ha habido alguno de los comentarios que... Bueno, puede ser, nadie está libre de pecado, pero no, en principio no. ¿Por qué? Porque se supone que lo que sale en el texto es por desplazamiento y condensación, no es un reflejo directo sintomático. Eso es Goldman, eso es, ¿no? Incluso Lucas, ¿no? No, eso no es lo que, o sea, no se trataría de que la obra refleje. Sí, en el caso de Boccaccio ayuda, porque efectivamente es un intelectual muy orgánico, se ve muy bien, pero realmente lo importante no es eso, lo importante es cómo se desplaza y se condensa en la obra literaria, que no es una relación directa ni especular, es una relación que necesita, yo prefiero decir un análisis, ¿no? Porque lo digo en sentido psicoanalítico, un análisis, no tanto una interpretación. Cuando hablo, o sea, esto del yo vi, a ver, no, ahí no estoy haciendo sociologismo, estoy interpretando una noción ideológica, la noción de visión, la noción del ver, que además es clave en Dante. Yo creo que se está cachondando de Dante ahí, pero bueno, y que no es evidente que tiene una relación con las ciudades mercantiles. La tiene después de hacer un análisis textual e histórico. Cuidado, que es que ahí está, es un yo que ve, un ojo que se pone delante de un objeto, que es la clave de la pintura renacentista, y luego la clave de toda la epistemología burguesa, ¿no? La relación sujeto-objeto. Pues aquí en esta novela, que parece un cachondeo y trivial y divertida y jajajaja, está metiendo unos conceptos de profundidad, yo creo que conscientemente, pero eso no se puede saber, eso es una hipótesis, muy profundos hacia el concepto de la visión feudal, ¿no? Eso no es un reflejo directo, eso hay que hacer un análisis. La perspectiva, ¿no? Es que lo has dicho varias veces, es la primera vez, a lo mejor no lo sé, que se habla desde una perspectiva muy determinada, ¿no? Claro, se crea la perspectiva. Se crea. Bueno, a ver, ya en Dante está, y en Giotto, por ejemplo. Pero no... Perdón. Dime. En Dante también estaba lo de los círculos de la nobleza, que era una nobleza... Sí. Hay una cosa que es muy fácil de hacer, ahora ya no la hago, pero antes lo hacía en clase. Y esto a mí me ha pasado, para que veáis cómo funciona la ideología, a mí me ha pasado con, por ejemplo, Michelangelo Piccone, que es uno de los grandes romanistas y creo que Emilio Pasquini también,
bueno, de Italia y de, bueno, se falleció hace unos años, en varios estudios dice que esto que dice aquí Gismonda es una reproducción de las ideas stilnovistas acerca de la nobleza del alma. Y entonces me acuerdo que un día en un congreso, vamos, en un encuentro, se lo dije y decir, pero profesor, es que esto no lo dice Dante, y vete al convivio. El convivio, Dante explica que se tira no sé cuántos capítulos explicando que las almas cuando nacen son cada una diferentes. Otra cosa es que ya en Dante eso ya no va por estamentos, eso ya está ahí dando casi el paso, pero cada alma nace distinta dependiendo de los influjos, dependiendo de su cercanía o lejanía con el Creador. Eso lo sigue diciendo Dante. Y luego dependiendo de los influjos e influencias que los astros a través de la cosmología habían hecho en el momento de su nacimiento. Cada alma nace distinta. Nace distinta además en su alma sensitiva. Es una cosa muy también actual, o sea, con su vocación en Dante, con su vocación, sus tendencias. Uno nace para poeta, otro nace para militar, otro nace para sabio, otro nace para tal, ¿no? Todo el mundo nace distinto. Esto es completamente diferente. Parece lo mismo, pero ha habido como una especie de clic que hemos pasado del verde al amarillo desde mi punto de vista. O sea, hay algo que es como muy sutil, y dices, cuidado, que aquí está diciendo una cosa que es muy fuerte, ¿eh? Esto que dice aquí es muy fuerte. Esto que dice aquí es muy moderno, diríamos nosotros, ¿no? Muy democrático y muy tal, muy liberal, pero es que realmente es muy fuerte, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que se produce ese cambio, ¿vale? A mí también me parece muy moderno y luego, bueno, como lo has relacionado con la Celestina, porque recordaba un momento la Celestina que dice Melibea, ya no a su padre, sino antes, que le está diciendo Calisto, que bien nos gustamos padre, que no te confundas, yo soy la que gozo, ¿no? Y yo recuerdo esa frase, decir, qué fuerte, ¿no? O sea, que se estaba aquí también definiendo a través del placer del cuerpo, pero ya no del cuerpo como una entidad que ve, que se relaciona con el mundo, sino con el propio placer que está obteniendo y se reconoce con esa volición del placer. Yo soy la que gozo, muy bueno. Es que, y no era con su padre, era con su igual, con Calisto, con claro, bueno, porque nuestra tradición es esa. Cuando Dante y sus amigos jovencitos necesitan fundamentar su identidad en algo ya distinto a la familia o a la ciudad, ¿no? Ellos se definen así, dicen, yo soy el que amo. Nosotros somos, yo soy el fiel del amor, que es una contradicción en sus términos, ¿no? Y eso a partir de ahí ha quedado en nuestra cultura, es decir, el yo se identifica a través de la capacidad de amar. Pero los primeros que realmente teorizan eso hasta el extremo son Boccaccio y Petrarca, especialmente en este caso Petrarca, y bueno, y luego toda la tradición petrarquista, ¿no? La unión de la personalidad con el amor. Luego hay tres elementos que son el amor, básicos, ¿no? El amor, el arte, la capacidad de hacer arte, y el pensamiento intelectual, el trabajo intelectual, en el caso de Petrarca. O sea, los tres modos privilegiados en los que se produce el yo individual y en los que el alma se expresa en el cuerpo es el amor, el arte y el trabajo intelectual, ¿no? El trabajo humanista, el trabajo de melificatio y de renovación de las tradiciones, ¿no? Pero la clave está en que ellos están construyendo la primera versión del yo individual. Y si me permitís añadir una cosa, un bonus track. Juan Carlos, lógicamente, y muchos otros siguiéndole, enfatizan este aspecto, ¿no? Es el primer sujeto individual. Y es muy correcto, para distinguirlo del sujeto medieval. Pero no es nuestro sujeto moderno, porque este sujeto individual se concibe a sí mismo como una variación del alma colectiva. Es decir, el grado de individualismo al que luego se plantea ya a partir del contrato social, ¿no? Es decir, que la sociedad es la unión de los individuos, ¿no? De las libertades individuales. Aquí todavía no. Aquí hay una realidad previa, que es, todavía la política sigue siendo organicista. Esto es una cosa que yo he trabajado un poco en polémica con Capelli y otros, ¿no? Es decir, cuidado que hay un organicismo feudal y hay un organicismo humanista.
que lo que pasa es que es diferente cuerpo, porque es un cuerpo impregnado de alma, es un cuerpo animista o anímico. Pero estas individuales se conciben, o sea, la individualidad, a ver si lo sé explicar, se concibe como la capacidad para hacer una variación sobre el alma del mundo, sobre la identidad colectiva, ¿no? Es el concepto de renovación, no de innovación. Nadie innova, dice Petrarca. Lo que haces es renovar lo que ya hay, variándolo, diciendo algo tuyo. O sea, como decimos hoy en día, poniéndolo con tus propias palabras, ¿no? Pero en realidad no estás inventando nada, no te puedes salir de la tradición. Lo que puedes hacer es sumarte a la tradición, introduciendo un nuevo elemento que es, pues se supone que es acorde con tu personalidad, con tu cultura, con lo que sea. Es una ideología de la renovación, no una ideología de la innovación. Y por lo tanto ese yo, sí, es un yo individual, claramente, es un yo individual, pero se plantea como una variación, y además utilizo la palabra porque es la palabra musical que ellos usaban, la variación sobre la melodía, que es el alma del mundo, la música de las estrellas, ¿no? El alma del universo. Por lo tanto, es una ideología de transición, es una ideología en la que todavía sí, estamos plantando las bases, pero no es el yo burgués decimonónico o del siglo XVIII. Esto a veces parece como que de repente se levantaron todos ahí más burgueses que la leche, ¿no? No, es un paso complicado, que va además, bueno, para adelante, para atrás, y es complicado, no es exactamente el mismo, ¿no? Pero aquí no hay un deseo, además, corrígeme si me equivoco, por primera vez no lo sé, de dejar no solamente construcción de ese yo y de individualidad, de marcar la individualidad frente a toda la melodía que dices tú que está así, sino de que ese yo deje también algo, añada algo, aporte algo, claro, a esa... Claro. Y es la primera vez que se toma conciencia de dónde puedo yo, mediante el amor, mediante el arte, claro, y el trabajo individual. Sí, pero yo añado algo a lo que ya hay y variando lo que ya hay. O sea, digamos, jugando con lo que ya hay, manipulándolo. El ejemplo que pone Petrarca, que ya hablé aquí en la otra conferencia, es lo que hacen las abejas con la miel, ¿no? Que no hay originalidad todavía. No. ¿Es Bueno, a ver, Petrarca dice, y al final habrás producido algo nuevo y mejor. ¿Vale? Nuevo y mejor, pero eso después de todo el trabajo de reelaboración de la tradición, ¿no? Habrás producido algo nuevo, porque es nuevo, y mejor, porque eres un humanista, ¿no? Pero no es que de repente ahí te vayas a inventar, ¿no? Entonces eso hay que matizarlo mucho, ¿no? Porque luego además lo que demuestra que eres un alma bella es en realidad tu capacidad de producir armonía. Este es otro elemento que no hemos visto aquí, de producir, porque todo tiene que ser racionalmente controlado. La expresividad renacentista es muy controlada. Porque lo que tienes que producir es armonía. Y producir armonía en el fondo quiere decir tener la capacidad de armonizarte con los demás. En la ciudad, a nivel social, y en el universo con la naturaleza. Por lo tanto, es una individualidad, pero que tiende o que vocacionalmente busca la colectividad, ¿no? La armonía con la colectividad, el consenso, ¿no? Desde el punto de vista político. La concordia, decían ellos. Muchas gracias.